Vamos a pedirle al Señor, vamos a orar que el Señor pueda hablar a nuestros corazones. ¿Qué tal si pasamos un tiempo orando? Dile, Señor, a los niños. Ostras, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo me puedo olvidar de los pequeños? Todos los niños, por favor, tenemos una clase arriba que está esperándoles, así que vamos a despedir a los niños. Un aplauso para ellos, por favor. Nenes y nenas. Vicky. Vale. Se fue media iglesia, ostras. ¿No? Vale, no pasa nada. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a pedir que nuestros espíritus se calmen y pedir que el Señor pueda hablar a nuestras vidas. ¿Por qué no le pides al Señor que Él pueda hablarte? En medio de todo lo que se va a decir, que el Señor tenga algo para ti. Para ti. Su palabra dice que somos seres necesitados. El único que no necesita de nada ni de nadie es el Señor. Los demás somos seres necesitados. Vivimos porque Él vive. Vivimos porque Él nos ha regalado el aliento de vida. Y como nuestro Señor Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Necesitamos su palabra. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, junto con mis hermanos, que tú puedas hablar a nuestros corazones hoy. Háblanos. Abre un camino hoy. Abre un camino hoy, Señor. Padre, que tu palabra pueda servir para guiarnos en este mundo oscuro, frío, bello también porque tú lo creaste, pero difícil, Señor, porque aquel que lo rige, Señor, no eres tú. Padre, te pido que edificas a tu pueblo, a tu iglesia, que tu palabra pueda edificar a tu pueblo, alimentar, Señor, a tu pueblo. Ten misericordia, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Era el año 155 después de Cristo, unos 60 años después de que Juan escribiera la carta a el Apocalipsis, ¿no? Se celebraba en Esmirna los Juegos Atléticos que competían con los Juegos Olímpicos que ya existían, ¿no? Siempre en las ciudades importantes, y Esmirna era una ciudad importante, se celebraban ciertos juegos de atletismo y estos juegos en Esmirna competían con los Juegos Olímpicos. Ahora, la ciudad estaba abarrotada y toda la gente estaba excitada. De pronto surgió el grito: ¡mueran los ateos! Busquemos a Policarpo. ¿Quién era Policarpo? Policarpo era el obispo, el pastor de la iglesia en Esmirna. Hoy tú puedes ir a Google y colocas Esmirna y te sale allí una ciudad, una ciudad costera muy preciosa en Turquía. Esmirna sigue existiendo. ¿Y sabes qué? La iglesia, hay cristianos en Esmirna que siguen existiendo. Es interesante esto. ¿Quién era Policarpo? Policarpo era el pastor de esta iglesia allí. Y la gente grita: mueran los ateos, busquemos a Policarpo. ¿Qué tenía que ver Policarpo, el pastor de la iglesia, con los ateos? Bueno, eran una de las acusaciones que se le hacía a la iglesia de ese tiempo. A los cristianos se les llamaba ateos. ¿Por qué? Porque ellos negaban la existencia de los dioses paganos. Y solamente declaraban que había un solo Dios, y Jesucristo el Señor. Y ellos eran acusados de ateos. Mueran los ateos, busquemos a Policarpo. Seguramente Policarpo había podido huir, pero ya había tenido una visión en sueños en la que vio que la almohada bajo su cabeza estaba ardiendo.
y se despertó para decirles a sus discípulos: es necesario que me quemen vivo. Un esclavo declaró bajo tortura dónde estaba Policarpo. Fueron a arrestarle. Él ordenó que les dieran una comida y puso a su disposición todo lo que quisieran tomar, pidiéndoles a cambio le concedieran el privilegio de pasar 1 hora en oración. Ni siquiera el capitán de la guardia quería ver morir a Policarpo. Tenía 86 años. En el breve viaje hasta la ciudad trataron de persuadir al anciano, a Policarpo, diciéndole: ¿qué tiene de mal decir que César es el Señor? Y ofrecer sacrificios y salvar tu vida, Policarpo. Pero Policarpo era inamovible en su convicción de que para él el único Señor era Jesucristo. Cuando entró en la arena del circo, vino una voz del cielo que decía: sé fuerte, Policarpo, y pórtate como un hombre. El procónsul le dio a escoger entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificios a César o morir. Policarpo respondió: 86 años le he servido y él no me ha hecho nunca ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? El procónsul le amenazó con la hoguera y Policarpo replicó: tú me amenazas con un fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida, porque no conoces el fuego que le espera a los malvados en el juicio por venir y en el castigo eterno. ¿A qué esperas? Venga, haz lo que quieras conmigo. El gentío llegó a las tiendas y de los baños con teas, y los judíos, aún quebrantando el descanso sabático, era el 23 de febrero del año 155, los judíos quebrantando su sabático, llevan cargas y llevan madera para crear la hoguera para Policarpo. Iban a atarle al poste del patíbulo, pero él dijo: dejadme como estoy, porque el que me da poder para soportar el fuego me concederá permanecer inmóvil en medio de las llamas sin la seguridad de vuestros clavos. Le dejaron pues atado, pero sin apretarle en las llamas, y Policarpo hizo una gran oración. Hoy Policarpo es uno de los santos recordados en la iglesia allí en Esmirna. De los pocos cristianos que hay allí en Esmirna es recordado. Policarpo era pastor de una iglesia que estaba sufriendo en la ciudad de Esmirna, sufriendo la persecución de un imperio que ya se había dado cuenta que estos cristianos no tenían nada que ver con los judíos y comenzaron a apretar y a perseguir a esos cristianos. Y es por esa razón que por los años 90-95 Jesucristo se revela a Juan y escribe esa carta, la carta a Esmirna que hoy nosotros queremos leer. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 11 y vamos a leer esa carta. Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Esta es la carta que nuestro Señor Jesús transmite a Juan que le escriba. Es una carta en la cual no encontramos reclamo para esta iglesia, ¿no? De las 7 cartas que Jesús manda escribir a Juan, hay 2 iglesias que no tienen ningún reclamo. Jesucristo no le reclama nada. A las otras 5 iglesias siempre hay un reclamo. ¿Recuerdan el reclamo de la semana pasada de Éfeso? ¿Cuál era? ¿A qué le reclamaba? Porque habéis dejado que vuestro primer amor se enfríe. Ese es el reclamo. Pero Esmirna no le reclama nada. No encuentras un reclamo allí. Es una carta de ánimo.
Es una carta de exhortación, es una carta de motivación, es una carta de afirmación. Es una carta a una iglesia que está sufriendo fuertemente, fuertemente. Y es una carta donde el Señor, creo yo, va a mostrarle a la iglesia, una iglesia que sufre, tres enseñanzas, o tres principios, o tres aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta cuando pasamos esos valles de sombra y quizá de muerte, como dice el Salmo 23. Ninguno de nosotros queremos sufrir, ninguno de nosotros nos gusta el sufrimiento. Sin embargo, es interesante, John MacArthur en su comentario a esta carta dice: las bendiciones cristianas más puras son las que se fraguan en el horno de la adversidad. Las bendiciones cristianas más puras son las que se fraguan en el horno de la adversidad. Y más adelante en su comentario va a decir: las pruebas y las persecuciones fortalecen y refinan la fe genuina, salvadora, pero descubren y destruyen la falsa fe. La falsa fe. Es interesante que la mayoría de las iglesias, de las 7 iglesias, ya no existen. Pero es interesante que la iglesia de Esmirna, los creyentes en Esmirna, todavía están allí. Hay fe allí. Muchas veces sentimos el sufrimiento, es uno de los temas más complicados de afrontar. Cuando conversas con amigos que no son creyentes, ¿qué te dicen respecto a Dios? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Es muy complicado responder preguntas como estas. Y es complicado porque no son preguntas intelectuales con las cuales tú puedes tener un ejercicio dialéctico, no puedes discutir. No, son preguntas que muchas veces nacen de la propia experiencia de una persona que sufre. ¿Y cómo puedes responder a una persona que está dentro del sufrimiento? ¿Cómo puedes darle una respuesta racional a una persona que está dentro del mismo problema? Es muy complicado, es muy complicado. Por eso creo que esta carta el Señor nos va a hacer ver 3 aspectos que debemos tener en cuenta, que podemos, si decirlo de esta manera, aprovechar en esos tiempos de sufrimiento. Esmirna, algunas cosas más en cuanto a Esmirna. Esmirna, en el primer siglo, fue una de las ciudades del Asia Menor de Turquía que se alió con Roma y fue una de las primeras ciudades que apoyó a Roma en su crecimiento como imperio. Fue una de las primeras ciudades donde se permitió construir el primer templo a Roma como Dios, como divinidad. Sabéis que en el transcurso del Imperio Romano, no solamente era una divinidad el César. En primer lugar, antes que el César fuera declarado una divinidad, Roma como ciudad, como imperio, se declaraba como una divinidad. Y luego desembocó a que el César se declaraba como una divinidad, como la encarnación de Roma. Roma es Dios y el César es su encarnación. Y por eso la gente tenía que rendirle tributo. Y en Esmirna fue uno de los primeros lugares donde se pidió a la gente que cada año hicieran una ofrenda a la encarnación de la divinidad, al César. Y ahí es donde los cristianos comenzaron a tener problemas. ¿Saben que los cristianos eran acusados por varias razones? Hemos dicho que una de las acusaciones se le decía ateos, ¿no? Porque negaban la existencia de los dioses paganos. Pero había otras acusaciones que nos pueden parecer increíbles. Por ejemplo, les acusaban de caníbales. Habían escuchado que en las reuniones cristianas se comía el cuerpo y la sangre. Habían escuchado eso. ¿Y si les acusaba de esto? Se les acusaba de que en sus reuniones eran orgías. ¿Por qué? Porque, ¿cómo le llamaban a las reuniones cristianas? ¿Recuerdan? Ágapes. Le llamaban ágape. Y hoy mismo se dice, no vamos a tener un ágape muchas veces a una reunión. ¿Y qué significa ágape? Es una palabra griega. ¿Qué significa ágape? Amor. Es una de las varias palabras que se traducen en el castellano como amor. Y ellos decían, estas reuniones son esas reuniones de amor. Ahora, como dice Tito, no todas las cosas son puras para los puros, pero para los impuros, no, para los impuros, todas las cosas son impuras. Y ellos al escuchar que eran ágapes, que eran reuniones de amor, simplemente decían, estos son orgías. También eran acusados de interferir en la familia. Y la verdad, esto sí es cierto.
dentro de las familias romanas o del Asia Menor, uno de los integrantes se convertía, el esposo o la esposa, y esto traía problemas a la familia, porque dejaba de vivir como todos vivían. Y esto traía complicaciones tremendamente, porque la sociedad, por estar alejado de Dios, era una sociedad corrupta. Y esto creo que lo pasamos hoy mismo. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que han entregado su vida a Cristo y la pareja no conoce al Señor? No conoce al Señor. ¿Y qué pasa? Y hay problemas, y hay conflictos. ¿Cuántas veces me he sentado con personas que tienen este problema y sufren? Porque su pareja tiene otra perspectiva de vida. Por eso es tan importante que cuando a veces insistimos, y aquí están los jóvenes, insistimos, es importante que si tú eres un hombre de fe o una mujer de fe, busques a un hombre de fe o una mujer de fe. Y no simplemente porque la palabra de Dios lo dice, que sí lo dice, y eso quizá es lo más importante, pero porque es lógico. Si tú te vas a meter con una persona que piensa y tiene valores completamente distintos a ti, esto te va a traer complicaciones fuertes en tu hogar. En tu hogar. Y esto, los que soy casados, hay que preguntarle. Si ya que tenemos la misma fe tenemos problemas, o quizá yo solamente, por sus caras solamente yo. Tener una persona con una cosmovisión distinta es terrible. Les acusaban de no apoyar el régimen al no presentar tributo al César como señor, y les acusaban de incendiarios porque anunciaban que el mundo se acabaría en llamas. Eso eran los cristianos de ese tiempo. Y los acusaban y comenzaron a perseguirles. Y esta era la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida. ¿Y saben qué? Jesucristo escribe esta carta para presentarte y animar a esta iglesia. ¿Y qué es lo primero que le dice? ¿Cómo se presenta a Jesucristo? Y aquí es el primer punto de este sermón en cuanto al sufrimiento. ¿Cómo se presenta a Jesucristo? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Qué le dice? Yo soy, ¿qué? El primero y el postrero. El que estuve muerto y vivió. Dice esto. Y lo primero que veo aquí es que lo que el Señor trata de decir, trata de mostrar a la iglesia Esmirna, trata de decirle, mira Esmirna, estás sufriendo, pero es necesario que conozcas que yo soy el que estuvo en el inicio de todo y que estaré al final de todo. Yo estoy al control de todo. Esmirna, tú estás sufriendo, pero yo morí y ahora estoy vivo. Esmirna, yo soy Dios y yo estoy aquí. Mis hermanos, el sufrimiento es uno de los momentos más difíciles que una persona puede atravesar. Muy difícil. Pero es uno de los momentos donde nuestra alma se quiebra. El sufrimiento y el dolor muchas veces quiebran nuestra alma. Pero es uno de los momentos donde Dios puede hacerte entender cosas grandes de Él. Profundamente grandes de Él. Yo creo que el hijo pródigo nunca hubiera conocido la gracia del Padre si es que no hubiera caído hasta donde cayó, comer con los cerdos. Sufrimiento. Yo creo que Pedro nunca hubiera conocido el amor de Dios si no hubiera caído hasta donde cayó, de traicionar al maestro y llorar amargamente. Yo creo que José nunca hubiera comprendido la soberanía de Dios y la providencia de Dios, al punto de cuando sus hermanos que lo vendieron como esclavo vienen, él les dice, vosotros no me vendisteis, no me trajisteis aquí, fue Dios quien me trajo para preservar la vida de vosotros, que erais el pueblo de Dios. Son los sufrimientos que nos permiten tener una visión mucho más amplia del carácter de Dios, de la persona de Dios, de la soberanía de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios. Pero es en la etapa de sufrimiento. Son en etapas de sufrimiento. Job nunca se hubiera dado cuenta de lo superficial de su conocimiento de Dios y nunca hubiera dicho, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, mas ahora tengo una experiencia profunda contigo. Mis hermanos, son los tiempos de sufrimiento, las aflicciones. ¿Alguien puede leer Santiago 1, 2 al 4? Y otra persona, primera de Pedro 5, 10, por favor. ¿Alguien? Santiago 1, del 2 al 4. Y primera de Pedro 5, verso 10. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gracias, Francés. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. Las pruebas, mis hermanos, son necesarias. Son fundamentales para conocer profundamente a nuestro Señor. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, lo que veo que el Señor trata de transmitir a la iglesia, le trata de enseñar en este tiempo de prueba a no temer. Le dice en el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. No temas, no temas. En primer lugar, Dios te permite en los tiempos de prueba conocer algo más de Él. Y esto creo que podemos dar testimonio todos nosotros. Algo más podemos conocer de Dios. Pero en segundo lugar, una de las cosas que el Señor quiere enseñarnos es aprender a ser valientes. No sé si entráis al internet a la página de Concordancia Electrónica. Si tú queréis estudiar un poco la Biblia, entra al Google y coloca allí Concordancia Electrónica. Y pongo una palabra y te salen todas las repeticiones de esa palabra a lo largo de la Biblia, la Reina Valera. Podéis poner ahí y todas. Tú pon la palabra temer o no temer y te van a salir una relación en toda la Biblia, muchísimos. Y tú puedes ver que en toda la Biblia Dios está constantemente llamando a su pueblo a aprender a no temer. Dios le dijo a Josué, no temas ni desmayes. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Jesucristo con los apóstoles en medio de la barca, no temáis, no temáis. Hombre de poca fe, no temáis. El Señor quiere que Él necesita que en medio de la aflicción nosotros aprendamos a no temer. El verso que ha leído Francés, y después que ustedes hayáis padecido un poco de tiempo, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Él mismo fortalezca, afirme y establezca. Mis hermanos, la aflicción te da la capacidad de tener firmeza de carácter. De tener firmeza de carácter. Y esto es importante a los creyentes. ¿Qué produce la aflicción en nosotros? La aflicción produce muchas reacciones. Pero a veces, no sé si os habéis dado cuenta que produce autoconmiseración. ¿Sabéis esto? Pobrecito de mí, ¿no? ¿Cuánto sufro yo? Nadie sufre como yo. Nadie sufre como yo. Yo soy el que sufro tanto. Mira, y estoy allí sentado, ¿no? Estoy lamiendo mis propias heridas. ¿Cuánto sufriendo, ¿no? La autoconmiseración. Mis hermanos, cuando hacemos esto perdemos de aprovechar este tiempo de aflicción. Perdemos de aprovechar este tiempo de aflicción. Jesucristo se presenta, y hay que recordar que la presentación de Jesucristo tiene que ver con todas las enseñanzas que va a dar luego en la carta. Él dice, ¿qué estás sufriendo tú? ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿Qué es lo que estás pasando tú? ¿Qué dolor tú estás sufriendo? Mira, yo estuve muerto. ¿Tú has sufrido? El dolor más fuerte que pasa a la sociedad es la muerte. Es por lo cual los gobiernos invierten mucho dinero y las industrias, la ciencia invierte tanto dinero para buscar una solución al dolor más grande que pasa el ser humano, que es la muerte. Es la muerte. ¿Qué dolor más grande que la muerte puede pasar a una persona? La semana pasada me entero que Jonathan Mantilla Fernández, un adolescente, un joven de 22 años, murió en un corto tiempo, de una enfermedad desconocida. Yo dormí en la cama de ese chico. Yo lo vi crecer. Sus padres me ayudaron cuando estaba estudiando en el seminario. Yo tenía que estar trabajando y pagando mi seminario y haciendo muchas cosas. Sus padres me dieron trabajo. Su padre era un carpintero, me dio trabajo. Y yo dormí en su casa muchas veces para poder llegar más rápido al seminario que estaba lejos. Yo lo vi crecer. Estudió para chef. Terminó y estaba trabajando ya. La última noticia que tuve de él hace unos meses es decir, dejaba el trabajo porque se enfermó. Y me enteré hace 1 o 2 semanas que murió. ¿Qué le puedes decir a una persona así?
¿Qué le puede decir a sus padres? Son mis amigos. Yo ahora el jueves viajo a Perú. ¿Qué les puedo decir? No es difícil, no hay respuesta. Pero ¿sabes qué dice Jesucristo en esta carta? Tú estás sufriendo el dolor de una muerte. Pues yo morí. Yo lo sufrí. Y mis hermanos, esta carta le dice a la iglesia, mira iglesia, tú estás sufriendo, tú estás pasándola difícil. Pero recuerda que yo también pasé esto, pero ahora estoy vivo. Recuerda que esto va a durar, ¿cuántos días va a pasar? Dice, padeceréis por un poco de tiempo y muchos de vosotros seréis echados a la cárcel. ¿Y esto durará cuántos días? ¿Qué significa esto? ¿Por qué 10 días? Hay una lucha entre los comentaristas. Dicen no que son 10 días originales, pero lo que muchos comentaristas apoyan es que está hablando de un número completo que dice que la prueba comienza en un punto, pero va a terminar. Tiene un inicio y tiene un final. Y lo que Jesucristo está diciendo, ¿sabes qué, iglesia? Tú que estás sufriendo. La prueba que tú vas a pasar, sí, estás en medio, tiene un inicio, pero esto también tiene un final. Son solamente 10 días. Y eso yo quiero decirte, hermano, esta mañana o esta tarde. Las pruebas sí son dolorosas. Yo ahora voy a llegar y no sé qué voy a decir a mi amigo. El padre se llama Justo, su madre se llama Gloria. Yo no sé qué le voy a decir. Yo no sé. Pero mis hermanos, hay sufrimientos tan grandes, pero recuerda, esto va a durar. Su hermana, eran dos. Su hermana escribió el otro día en el Facebook. Él está vivo. Los dos cantaban. Él está vivo. Y eso me impactó a mí. Mis hermanos, la fe nos permite tener esa visión. Y Jesucristo nos dice, ¿no? Sí, vas a pasar un tiempo de prueba, sí, pero esto tiene su final. Y Jesucristo te dice, mira, yo pasé esto, pero estoy vivo. Y mis hermanos, las pruebas tienen un tiempo y a veces son muy largas las pruebas. Parece que nunca terminan. Pero hay un momento donde terminan. Y vamos a estar vivos. Y si aún no terminaran, si aún estuviéramos en una cama postrados por cáncer y muriendo, mis hermanos, aún en una cama postrados con cáncer muriendo, mis hermanos, esto acaba. Porque un día no habrá más llanto, ni más dolor, ni más sufrimiento. Un día estaremos con Él en la presencia del Señor. Y eso es verdad vida. Y eso es verdad viva. Vida. Lo que escribió esta chica que le estoy contando, Él está vivo. Mis hermanos, para nosotros, a diferencia de un mundo que no conoce al Señor, para nosotros la vida no acaba aquí. La vida es eterna. Y el Señor estará ahí. Yo estoy el primero y el postrero, hasta el final, ¿no? Un poquito más solamente, en cuanto a esto. Entonces, las pruebas que causan zanjas en nuestra alma permiten que Dios ingrese a nuestro corazón. Es el contexto perfecto para que Dios ingrese a nuestro corazón y nos coloque verdades que de manera natural no las colocaría. No podríamos comprenderlas. Son las pruebas lo que nos da el contexto perfecto. Pero en segundo lugar, las pruebas nos afirman el carácter para no temer. Nos hacen un carácter mucho más fuerte para no temer. Esto es lo que les decía mis hermanos de Esmirna, que es interesante. La iglesia que más sufre, casualidad de casualidades, es la iglesia que ha permanecido. Sabéis que con los países comunistas cuando se cerraron, Rusia, China, se cerraron. Y la Biblia casi no existía allí. Son las iglesias que han sufrido más en países comunistas como estos. Pero son las iglesias que han crecido allí, con toda esa persecución, han crecido y se han afirmado. Y como dice MacArthur, son iglesias con una fe pura y firme. ¿Cuántos de nosotros permaneceríamos con unas pruebas como esta gente ha pasado? ¿Cuántos permaneceríamos? Indudablemente tendríamos una ayuda superior del Señor. La gracia del Señor estaría con nosotros. Pero allí se cierne la iglesia y se ve quién es quién. Pero en tercer lugar, la aflicción también te enseña a ser fiel. Dice al final del verso 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Las etapas en el desierto, como hemos dicho, tienen su inicio y tienen su final. Sin embargo, hay personas que nunca salen del desierto.
Nunca salen del desierto. Mira, mis hermanos, la etapa del desierto es un tiempo donde Dios quiere enseñar cosas grandes a su iglesia, a ti como creyente. La etapa de sufrimiento y de dolor Dios te está enseñando lecciones espirituales a ti. Pero a veces, por nuestra testarudez, no las aprendemos. Y muchas veces, como el pueblo de Israel, podemos morir y quedarnos en el desierto. Y a veces también, mis hermanos, a veces somos gente muy emotiva, ¿no? Dios nos enseña algo y estamos como el pueblo de Israel. Cuando pasó el mar Rojo, ¿qué hicieron? María comenzó a cantar, cogió la pandereta y cantaba, ¿no? La canción que canta Paco, ¿no? Los carros del faraón, ¿no? Y bailaba, y todo el pueblo bailaba y todo eso. Y gloria al Señor, y vieron la grandeza del Señor. Pero 3 días después, ¿qué pasó? No sé si los que están estudiando Antiguo Testamento, ¿no? A ver, ahí, examen. 3 días después caminan por el desierto y llegan a una pequeña laguna, Mara, y van a beber agua y encuentran que las aguas estaban amargas. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? ¡Ostras, para esto nos has traído aquí, Moisés! Mejor estuviéramos en Egipto. 3 días duró su espiritualidad. 3 días. Mis hermanos, faltaba firmeza de carácter. Y las pruebas, los desiertos, buscan afirmar nuestro carácter. Para que no solamente seamos gente con júbilo los domingos y cantemos los carros de Faraón y bailemos aquí, sino cuando lleguemos a casa y comiencen las pruebas, yo pueda afirmar mi carácter y seguir creyendo que el Señor está al control. Sé fiel hasta la muerte. Las pruebas nos enseñan la obediencia. Las pruebas nos enseñan la obediencia. No he apuntado este versículo. A ver si... El Hijo, aunque sufrió, por lo que sufrió, aprendió obediencia. ¿Alguien lo encuentra esto? Yo sí sé que está en Hebreos capítulo 5 o 4. Bueno, lo podemos ver en nuestra casa. Este verso no lo apunté. Podéis ver en Hebreos 4 o 5, en uno de estos 2 capítulos, dice, el Hijo, aunque fue Hijo, por lo que sufrió, aprendió obediencia. 5:8. Hebreos 5. ¿Alguien puede leerlo, por favor? El sufrimiento nos enseña a obedecer. Y aquí es otra vez yo te pregunto una pregunta personal. En el tiempo de sufrimiento que tú estás atravesando, ¿estás aprendiendo a ser fiel al Señor? ¿A ser fiel al Señor? ¿Saben uno de los momentos donde me ha sido más difícil dar mi diezmo? Aquí hablamos de dinero. Ostras, ahí sí ahí están los problemas. El Junior Guzmán. Es el tesorero de Junior Guzmán. Uno de los tiempos más difíciles donde me ha sido más difícil dar mi diezmo son en los meses donde he estado más apretado, donde la dificultad está, donde hay dificultades, donde he tenido que gastar una cosa u otra cosa. Más difícil, ¿no? Ya quisiera ya poner en la cuenta del banco que me saquen, ¿no? Así, que lo saquen el mismo día donde entra, lo saquen y ya no contarlo, pero yo aprendí, una disciplina mía es que yo quiero coger mi dinero y ponerlo allí. Allí, esa disciplina, allí. Y aprender por obediencia. Mis hermanos, es en el tiempo de dificultad donde se prueba quién es quién. ¿Quién es quién? ¿No? Lo que le rindes al Señor, lo que le das al Señor. Si eres fiel a Dios con lo que Él te ha dado. Eres fiel a Dios con lo que Él te ha dado. Hay 2 cosas en que se ve tu fidelidad a Dios. 2 cosas, 2. No canciones. No canciones, cualquiera canta, ¿eh? Aún personas que no conocen al Señor vienen aquí y cantan. No canciones. Tiempo y dinero. Tiempo y dinero, que al final el tiempo es dinero, ¿no? En muchos casos. Tiempo y dinero. ¿Cómo sabes si tú le amas al Señor? Mira en tu agenda cuánto tiempo le dedicas a Dios. Y mira en tu cuenta de banco cuánto dinero
de tu dinero le dedicas al Señor? Ahí puedes un poco ver cuán fiel eres para el Señor. Ahora, y quizá para alguna persona no era, ¿por qué estás hablando de dinero aquí? Estas son cosas espirituales, ¿no? En cierta medida la Biblia nos enseña que todo esto tenemos que nosotros invertir dinero para que la obra siga extendiéndose, para que esto siga funcionando. Ahora la próxima semana va a presentar el informe de económico. Yo me voy por eso, ¿no? El jueves me voy para no estar en ese informe. Va a presentar el informe, ¿no? Estamos en el primer trimestre, ¿no? Lo que vais a ver, se lo adelanto, hay un déficit. Bueno, cada año hay un déficit en los primeros 3 meses, pero hay un déficit, mis hermanos. Y siempre viene la reflexión. Si todos fuéramos fieles, desde el primero, desde el más adolescente hasta el más adulto, si fuéramos fieles, ¿no? Este presupuesto lo reventamos y tenemos mucho más dinero. Estamos buscando un local, ¿sabéis? Estamos buscando un local. Nuestro hermano francés nos envió un local me parece que en Poblano. Nos envió un local para compra, un local para compra. Los metros, genial, todo esto. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta, Junior? 1.500.000. ¿No? 1.500.000. ¿No? Es un hombre de fe, francés. Y cuando le hemos dicho, oye, francés muy caro, hombre de poca fe nos ha dicho, ¿no? Pero mis hermanos, si pudiéramos tener dinero. Una de las cosas por las cuales yo quiero aprovechar este tiempo, nos vamos a Perú el jueves, nos vamos de vacaciones y también nos vamos ahora para que Arbella no pague pasaje, ya cumple 2 años y paga el billete, todo, ¿no? Pero necesito poder escuchar a Dios. Yo creo que, justo reflexionaba con Junior, ¿no? Estamos buscando un local que sea mucho mejor que este. Y pensamos con Junior, ¿qué local puede ser mucho mejor que este? En cuanto a ubicación. ¿Hay algo que puede competir con este local? Estamos al frente de un parque precioso. Estamos en un centro neurálgico donde todo llega, ¿no? Tenemos la roja, la línea roja aquí, tenemos la azul aquí, tenemos la verde aquí, Sans aquí. Aquí te vas a Francia, a 3 pasos te vas a Francia, te vas a Portugal, te vas a todo lugar. Aquí tienes todo, por eso vivo aquí yo, ¿no? Ahí tienes todo. ¿Qué lugar puede ser mejor que esto? Y cuando pensamos con Junior decimos, ostras, tenemos propuestas, pero decimos, esta propuesta, vamos mostrándole a algunos, tiene pegas aquí, tiene pegas aquí, Yo creo que todo lugar, a no ser un local de 1,5 millones, ¿no? Que no tenemos, todo local que consigamos, nunca se va a comparar con esto. Y una de las cosas que hemos pensado es esto. La única manera en que salgamos de este lugar es cuando el Señor, y esto es una tarea que yo me llevo, es cuando el Señor nos dé una visión superior a la que tenemos en este lugar. ¿Por qué nos vamos? Sí, tenemos una visión. ¿Por qué hemos comenzado a querer irnos? No entramos en este lugar. Ya es muy, muy pequeño y la insonorización, todo eso. Son cosas de logística. Pero creo que la visión por la cual tenemos que irnos tiene que ser mucho más grande. ¿Por qué el Señor nos está llevando? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué propósitos? ¿Qué visión quiere que cumplamos? Y eso es una de las tareas, y os pido que oren por mí porque el Señor me puede... Y orar por todo el cuerpo pastoral, porque no solamente soy yo el que tiene la línea telefónica con el Señor, lo tenemos todos. Pero el cuerpo pastoral, que el Señor nos guíe. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Entonces, mis hermanos, no sé cómo llegué hasta aquí, pero bueno, vamos... de la fidelidad de los diezmos, ¿no? El Señor nos ayude a ser fiel en todas estas cosas y el Señor nos ayude a avanzar en todas estas cosas. Voy a ver si hay un... Ya está. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor te bendiga, que el Señor nos ayude a afrontar las aflicciones correctamente. Yo cuando escribo esto siempre estoy pensando, ¿cuándo vendrá mi tiempo de aflicción? ¿No? Aunque uno pasa tiempo de aflicción, ¿no? Problemas, dificultades, en casa, lo que sea. Pero cuando venga, yo digo, Señor, ayúdame a afrontarla con ese espíritu de Policarpo, esa fuerza. ¿Cuánto quisiera tenerla?
para venga lo que venga, Señor, quiero serte fiel a ti. Ese es mi anhelo, que tú seas así. Yo quiero que tú seas así. Y a cada chico, a cada adolescente que está aquí, yo quiero que tú seas así. Y más que yo, porque al final soy un simple ser humano, Dios quiere que tú seas así. El Señor Jesucristo quiere que tú seas así. De carácter firme, fuerte, que afronte todo. Esos son los creyentes que necesita esta sociedad. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, claramente tu palabra dice que nosotros vamos a vivir de manera distinta. Enséñanos a vivir con los valores de tu palabra, con el espíritu de tu palabra, con esos principios y esas enseñanzas de tu palabra. Padre, esta sociedad necesita ver, porque no oye, Señor, no oye esta sociedad. Esta sociedad necesita ver gente, Señor bendito, que vive de esta manera que enseña tu palabra. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a conocerte, a conocer tu grandeza, a experimentarla, a no temer, Señor, y a ser fieles. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.